Nuevamente estamos aquí con ustedes en el programa del Colegio de Biólogos de México y en la sección que tenemos de entrevistas. Como ustedes saben, hemos estado entrevistando a diversos funcionarios, personalidades del mundo biológico, ambiental en este país, para conversar con ellos acerca de temas que a todos ustedes les interesan desde el punto de vista ambiental. Y hoy nos acompaña, y lo cual le agradecemos muchísimo, al doctor Francisco García García. Él es el director general de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat, y con quien vamos a platicar de un tema importante, fundamental en el desarrollo ambiental del país, que es el tema forestal. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Al contrario, Ricardo, el agradecido soy yo, un servidor, e institucionalmente la Semarnat. Muchísimas gracias. Pues mire, tenemos unas preguntas aquí que hemos recopilado con la gente que nos acompaña en el colegio y que tienen que ver, como decía, con el tema forestal, pero básicamente con un tema que nos inquieta mucho, que es la manera en que esta dirección general a su cargo se vincula con la gente, con los empresarios. Sabemos, y lo saben ellos, que hay que obtener diversas autorizaciones para hacer un proyecto de desarrollo de infraestructura. Y en este caso particular, la Dirección General a su cargo, ¿de qué manera participa en el desarrollo de los proyectos? Permíteme que para toda tu audiencia, en particular para los asociados del Colegio de Biólogos de México, ¿no? Claro. Y para cualquier otro profesional de otro gremio que también escuche y vea la entrevista, ¿no? Comentar que nuestra Dirección General, la de Gestión Forestal y de Suelos, es la responsable a nivel nacional de toda la regulación forestal. Y la regulación forestal tiene varios apartados. Empezaríamos por el tema de aprovechamientos, el tema de los famosos cambios de uso del suelo, que es directamente lo que acabas de abordar en la pregunta, ¿no? Asociado, relacionado a todo lo que es la infraestructura del país. Y por último, los temas fitosanitarios, que tampoco debemos de olvidar. Claro, ¿no? claro. Entonces, toda la regulación nacional se emite, se dicta a través de esquemas de regulación de esta Dirección General. Y de aquí permea a todas nuestras delegaciones en cada uno de los estados. ¿Sí? Abordando directamente tu pregunta, ¿cómo nos vinculamos? Pues con toda la iniciativa privada, ¿sí? Pero principalmente con todas las instituciones públicas de los 3 órdenes o niveles de gobierno. Todos los proyectos de infraestructura que el país necesita pasan por esta oficina de esta Dirección General, que no es una cosa menor, es una cuestión estratégica, claro, que se diseñó así por una cuestión de unificación de criterios. Porque el país necesita prioritariamente, y el señor Presidente de la República, Peña Nieto, pues nos ha solicitado a todos agilidad, ¿no? Venimos aquí coincidiendo con su actitud y con su instrucción, no venimos solo a administrar, venimos a cambiar, a modificar y a darle a la ciudadanía lo que la ciudadanía requiere y necesita con agilidad, con calidad. Por eso el tema de infraestructura, todos los proyectos pasan por esta Dirección General con criterios unificados, con mucha coordinación y comunicación, no solo con instituciones federales como la SCT, la CFE, Pemex y otras, sino también con todos los gobiernos estatales y municipales. ¿Sí? Claro. Y asesoramos a nuestras delegaciones en los famosos cambios de uso de suelo para proyectos estratégicos de envergadura, ¿no? Proyectos que se realizan en los estados y que están desconcentrados a las delegaciones de Semarnat. Okay. Y en este trabajo que se ha venido haciendo a partir de la presidencia del licenciado Enrique Peña Nieto, se habla mucho de la transversalidad del medio ambiente. En el caso particular de la gestión forestal de suelos, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cómo las otras dependencias, los otros niveles de gobierno entienden o han entendido la manera de trabajar de esta Dirección General? El eje rector de la política de Estado de México es sustentabilidad. Ese es un término muy fácil de emitir, pero muy difícil de llevar a la práctica, pero no imposible. Claro. Y eso es importante, ¿no? Entonces,
sí ha habido un cambio profundo, no solamente en la consolidación de un marco jurídico que tenemos, y ha dado estabilidad, sobre todo al sector forestal. Llevamos 11 años con la actual ley. ¿Sí? Si uno mira al pasado, no muchas leyes tienen esa gran grandeza en el sentido de perpetuarse en el tiempo. Y esto lo asocio con algo que me gustaría ahondar posteriormente, que es actualmente hay un proyecto de modificación y actualización de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que es el marco jurídico, ¿no? Entonces, sustentabilidad es lograr el equilibrio, el balance idóneo para que cada proyecto, sea de iniciativa pública o sea de infraestructura, de proyectos de infraestructura pública o de iniciativa privada, ¿sí? Se logren los equilibrios en cuanto a los intereses sociales, económicos y ambientales. ¿Sí? Tenemos una estabilidad del marco jurídico, ha sido una cuestión de concientización hacia la iniciativa privada y a los propios funcionarios de los otros órdenes del gobierno, empezando por el federal también, de explicarle, ¿sí?, ese marco de ley y dónde confluyen esos intereses. ¿Sí? Cada día más, todos los funcionarios, todos los particulares están convencidos de que hoy en día es mejor, primero, cumplir con la ley. Claro. ¿Sí? Es más rápido y más barato. Y además duerme uno mucho más tranquilo. ¿Sí? No solamente quien emite el acto de autoridad, nosotros, en Semarnat, sino también quien lo recibe. Yo creo que se debe acabar eso de pedir perdón y permiso. ¿Qué permiso? Sí. Efectivamente, invitamos a toda la ciudadanía, y eso es un exhorto para todos los que nos están escuchando y viendo, invitamos a la ciudadanía porque es uno también de los mensajes, de las premisas del presidente Peña Nieto, invitamos a que se incorporen a la legalidad. ¿Sí? Es más fácil estar dentro del camino y en la senda de la legalidad. Y para eso estamos aquí, precisamente para orientar, para asesorar, ¿sí?, para sugerir cómo sí se deben y cómo sí se pueden hacer las cosas cumpliendo con el marco de ley. Claro. Y en ese sentido de cumplimiento, y que entra la variable de crecimiento económico, la sustentabilidad, etcétera, que son temas que estamos manejando hoy en día. Economía verde. Economía verde. El potencial que se ha hablado durante muchos años forestal que tiene México, que teniendo más hectáreas, por llamarlo así, forestales que otros países europeos, por ejemplo, y que tienen una gran capacidad de producción en este sentido, ¿cuál es el camino que debe de seguir México para poder tener estos niveles y hacer que la renta forestal suba, crezca y pueda ser una catapulta del desarrollo económico sustentable que se está manejando? Sí. Si algo tiene México, ¿sí?, en cuanto a su potencialidad productiva, es ser un país eminentemente forestal. ¿Sí? Las estadísticas de nuestra superficie nos dicen que el 70%, ¿sí?, de la superficie tiene actitud preferentemente forestal. Y esa bandera la tomó el señor presidente de la República desde, no solamente del inicio de la administración, sino desde la época de su campaña anterior. ¿Sí? Tal es así que nos ha instruido a todos, y digo a todos, con esa visión de transversalidad, los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, silvicultores, prestadores de servicios técnicos, industria, ¿sí?, a duplicar la producción forestal maderable de aquí al cierre de la presente administración en el año 2018. Esto lo vamos a conseguir. Ya se ve un repunte en cuanto al incremento de la producción forestal maderable y queremos llegar a 11 millones de metros cúbicos al 2018. Actualmente estamos en 6.1 millones de metros cúbicos. Nos queda todavía un reto en los años venideros, pero vamos en el buen camino. Esto es importante porque efectivamente, aprendiendo del pasado, lo que estamos tratando de hacer, empezando por lo que comentaba, de la actualización del marco de ley, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Y por eso hablaba antes de la actualización. No solo es modificarlo por querer cambiarlo, es actualizarlo porque los sectores van evolucionando en el tiempo, las sociedades, y entonces las leyes, los instrumentos deben de irse acoplando a esas necesidades de actualización. Claro. Por ejemplo, en una cuestión que
el Consejo Nacional Forestal como ente asesor del Gobierno de la República, ¿no? Las dos cámaras, la de diputados y de senadores, y el propio Ejecutivo Federal, empezando por la Semarnat y continuando por los organismos públicos desconcentrados y descentralizados, muy en particular a través de la CONAFOR, todos estamos proponiendo una propuesta consensada, unificada de modificación de la ley. La idea es que antes de finalizar el presente año, México, todos los mexicanos, los silvicultores, los industriales, todos tengamos una nueva ley actualizada. Lo vamos a lograr. Como ejemplos de esas modificaciones está algo importante vinculado a esa potencialidad productiva. ¿A qué me refiero? Vamos a desregular completamente las plantaciones forestales comerciales. Esto es importantísimo. Esos 10 millones de hectáreas que hoy en día son terrenos preferentemente forestales, que fueron forestales hace 50 años, que se dedicaron posteriormente a la agricultura y que fueron abandonados como terrenos ociosos, queremos recuperar esos en beneficio de los terrenos forestales y ir incrementando paulatinamente la superficie de las plantaciones forestales comerciales. ¿Sí? Ese es un ejemplo para empezar. Bueno, y es que la pregunta en este sentido es esa. México está considerado que tiene unas leyes ambientales de primer mundo, si se puede llamar así, muy adelantadas, pero que a veces no están aterrizadas. Casos de leyes estatales donde no hay la posibilidad de ejecutarlas o que la gente las conozca. En el caso de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable nos adelantaba a algunas posibles modificaciones, actualizaciones, etcétera. Pero en ese sentido, una duda que surge. ¿Se debe crear un reglamento en la materia para poder aterrizar todavía aún más estos cambios, estas actualizaciones a la ley? Sí, una de las modificaciones que estamos haciendo es quitarle grasa innecesaria a la ley, por ponerlo en términos metafóricos. ¿Sí? Eso quiere decir que hay muchos de los articulados que actualmente están en la ley y que se están transportando al reglamento de la ley. ¿Sí? Okay. Queremos ir precisamente a lo más importante, a lo trascendente, a lo estratégico, a lo que deba de ser para proporcionarle al ciudadano, al sector forestal, una ley moderna, acorde a los tiempos del siglo XXI, y sobre todo, y esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo una ley que sea realizable, que sea realista, ¿sí? Donde al silvicultor y al industrial y al prestador se les facilite a través de un esquema de simplificación y de desregulación el eslogan que acabo de comentar hace unos minutos atrás. Queremos con este nuevo instrumento de ley invitar a que todos se incorporen a la legalidad. Esa es la premisa de todo Estado de Derecho. ¿Sí? Y si algo no nos gusta, debemos de llegar a acuerdos, consensos para modificarlo y que a partir de la fecha todos podamos cumplir ese instrumento de ley. Que insisto, queremos una ley moderna, vanguardista, realizable, realista, pero además con un mecanismo de desregulación y de simplificación. Y en este sentido de potencializar el sector forestal, de mejorar, actualizar, etcétera, la ley, el reglamento correspondiente, y si hacemos un crecimiento ambiental sustentable a partir de, por ejemplo, el sector forestal, se generan recursos. Y nosotros sabemos, la gente sabe que existe un fondo forestal, pero que a veces hay muchos fondos de otros tipos, pero que no llegue, que la recopilación de esos fondos no van a parar al sector que los está promoviendo, digamos. Entonces, en el caso del fondo forestal, ¿existe un camino? ¿Qué posibilidades hay para que ese fondo, los recursos de ese fondo vayan a parar al sector forestal? Sí, imagino, Ricardo, que te estás refiriendo en concreto, ¿sí?, a los fondos que entran, se depositan en el Fondo Forestal Mexicano, ¿sí?, que es un fideicomiso mixto federal, ¿sí?, en el cual entran recursos de distinta naturaleza. Y uno de ellos, que seguramente es al que te refieres, es los recursos provenientes
de las autorizaciones de cambio de uso de suelo, ¿sí? Ujú. Para ejecutarse en algo novedoso, muy bonito, y del cual México se considera muy orgulloso, que es el mecanismo de compensación ambiental. Ujú. Compensación ambiental por el cambio de uso de suelo. Esos fondos que a la fecha, ¿sí?, llevamos más de 3.800 millones de pesos depositados en todo el histórico del 2004 a 2014, ¿sí?, y que están distribuidos y etiquetados con cuentas específicas para cada entidad federativa, surgen de ese acto de autoridad federal que emite la Semarnat, que son las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Y la propia ley etiqueta a que ese recurso que entra en el Fondo Forestal Mexicano solo puede ser utilizado para una acción. La acción son, ¿sí?, proyectos de reforestación o de restauración y su mantenimiento, ¿sí? Y esto sigue un control que, insisto, surge, se origina en un acto de autoridad emitido por Semarnat, y ese Fondo Forestal Mexicano que administra la CONAFOR es quien realiza y ejecuta de acuerdo al mandato establecido para que solo se pueda realizar en esas acciones de reforestación o restauración, ¿sí? Okay. Esto es importantísimo. Sí. Ese recurso no se puede utilizar bajo ningún concepto para ninguna otra situación, programa o proyecto. Solo para reforestación o restauración. ¿Cuáles son las premisas fundamentales para que ese recurso en el baúl o en el cajón, ¿sí?, de la cuenta de cada entidad federativa, de cada estado, se ejecute? Las tres premisas son: para beneficio del mismo ecosistema en el cual se dio la autorización del cambio de uso de suelo. Si la Semarnat dio una autorización para desmontar bosque mesófilo, la lógica, el sentido común nos dice que el beneficio de ese recurso presupuestal debe de ir para restituirle a la naturaleza, al ecosistema, el mismo tipo de ecosistema. La segunda premisa es que preferentemente sea dentro de la misma cuenca hidrológico-forestal. Y la tercera es que sea dentro del mismo ámbito territorial del estado donde se dio la autorización. Lo lógico es que si una autorización se da en Colima, el beneficio ambiental y forestal sea para Colima y sea para las cuencas hidrológicos forestales donde se dio la autorización, ¿sí?, y no sea para beneficio de otro estado. ¿Por qué? Porque cada estado llevamos un control, tiene su cuenta, tiene su recurso y tiene, digamos, si no suficiente, pero por lo menos hay una bolsa de recursos para todas estas acciones. Por eso, primero, clarificar que este es un mecanismo que emana, que surge de lo establecido en la ley, no es una invención de un funcionario, ¿sí?, y efectivamente va en sintonía con lo que tú comentabas. Es para restituirle a la naturaleza lo que la Secretaría de la Semarnat está autorizando para desmontar legalmente, ¿sí? Debo de mencionar que este mecanismo que llevamos con éxito, ¿no?, con sus altibajos, pero con éxito, ¿sí?, y que está consolidado desde el año 2004 a la fecha, ¿sí?, es un mecanismo novedoso que no tiene ningún otro país que conozcamos a la fecha, pero que sí hay otros países que se han interesado en conocer la experiencia de México y quisiéramos desde México, al igual que hemos hecho en otros sectores, exportar también ideas, innovación, como el señor presidente nos ha solicitado. Por eso, en las reuniones bilaterales con la Unión Europea, ¿sí?, cada 2 años que celebramos, este tema está siempre en la agenda para ver cuál es la experiencia de México en el andar de esta mecánica de compensación ambiental por las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Y es que es lo que mencionaba, México creo que es punta de lanza en temas ambientales, y este tipo de información, este tipo de comentarios que usted nos hace es lo que estamos o lo que buscamos a través de este programa, que la gente se informe, que no eche campanas al vuelo, pero que tampoco vea como que la parte ambiental queda rezagada, que nada más es cuestión de moda. Creo que lo que se ha estado trabajando y esto que nos comenta permite hacer que la gente, los biólogos, los profesionistas que nos ven,
puedan entender lo que se está trabajando, para qué sirven los recursos, hacia dónde van dirigidos. Y las preguntas son en base a, en algunos casos, al desconocimiento de la gente, de la sociedad en su conjunto, y por eso hacemos esta serie de preguntas y esta entrevista, y que en este caso, bueno, nos permite ver la manera en que está trabajando esta importantísima Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Bueno, pues no me queda, doctor, más que agradecerle de verdad la oportunidad que nos brinda de hacer estas preguntas, de que para el público que nos va a ver quede claro lo más claro posible lo del tema forestal. Y pues yo le agradecería que nos pudiera decir un último comentario acerca de este importante tema. Vuelvo a reiterar que el agradecimiento es de parte de un servidor a título personal, y además siendo biólogo, ¿sí? Además, estoy aquí para la entera disposición, a las órdenes de todos, y también un mensaje de despedida, de agradecimiento institucional de parte de nuestro titular, don Juan José Guerra Abut, y comentar, reiterar, ¿sí? Si me permites, tres mensajes muy breves. Ya, ¿sí? Por favor. Incorporémonos a la legalidad. Las cosas son más fáciles, ágiles y baratas si nos incorporamos todos a la legalidad. Segundo, las instituciones públicas, empezando por nuestra Secretaría, nuestros funcionarios en Semarnat, estamos para brindar asesoría, ayuda, apoyo a que las cosas sucedan de acuerdo a como la ciudadanía requiere y México lo está necesitando. Y el tercero, confíen en nosotros, funcionarios públicos federales, ¿sí? En que estamos para brindar ese servicio público con honestidad, con congruencia, ¿sí? A toda la ciudadanía, para que les entreguemos desde el punto de vista de la sustentabilidad, ¿sí? Todo lo que México necesita. Y muchas gracias por esta oportunidad, Ricardo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias, y es muy importante destacar lo que acaba de decir el doctor. Es biólogo de profesión, miembro destacado del Colegio de Biólogos de México, un gran funcionario público, y bueno, no nos resta más que agradecerles nuevamente y esperarlos en la próxima emisión de este programa. Muchas gracias. Gracias. Hola María, he llegado de mi última expedición a la selva tropical. Fue impresionante, habían tantas plantas y animales, fue sensacional, pero te cuento que seguía las huellas de un animal que creo yo era muy grande a través de un sendero, y me sentí de repente muy cansada y creo que me quedé dormida. Y ahora, a mi regreso, me es imposible dormir porque no logro averiguar qué animal era. Como siempre, hiciste muy bien en venir, pues la conexión que tenemos con la naturaleza nos ayudará a resolver el misterio. Recuéstate. Vamos a conectarte con ese momento en el sendero. Siento la frescura del anochecer. Por eso es que le dio sueño, pues la mayoría de los animales duermen de noche. Pero oigo unas pisadas lentas, cautelosas. ¿Las escuchas, Paola? Sí, las escucho, cerca de mí. Tranquila, Paola. Ahora estás segura. Regresa al sendero y conéctate. ¿Estabas dormida en el sendero? No, solo muy cansada. La luz del sol se está acabando y me cuesta trabajo ver. Ese es un momento peligroso, porque la mayoría de los animales tenemos dificultad para ver con claridad a esa hora. ¿Percibes algo en la penumbra? Sí, pero no puedo describirlo. Paola, conéctate con el sendero y deja que tu cuerpo nos cuente lo que ves. Peligroso. ¿Qué sientes, Paola? Hambre, ganas de correr y de brincarle a alguien encima. ¿Y qué ves? A una niña dormida en mi sendero. Animal. Nocturno. Cazador. Corredor. Territorial. ¿Te vas a comer a la niña del sendero? No, es un ser igual que yo. Los humanos también son inteligentes y ocupan un lugar muy importante
en los ecosistemas. No nos comemos entre iguales. Un animal nocturno, cazador, corredor, territorial, que respeta a los humanos, sabe convivir con ellos. ¿Y qué vas a comer si tienes hambre? Yo creo que un venado o un conejo, pero no lo comeré ahora. La noche es para cazar, la mañana para correr y para descansar. La diversión nocturna. Caza de noche, come en la mañana, se guarece en un lugar fresco. ¿Y qué haces al amanecer? Cazo otro ratito y me preparo para descansar. Eso me recuerda la leyenda del guardián del sol. Sí, yo soy el guardián del sol y el sol durante la noche en su paso por el inframundo y lo regreso sano y salvo al amanecer para que ilumine un nuevo día. Porque soy fuerte y ágil, veo muy bien en la oscuridad y los hombres de muchas culturas me han encomendado esta misión. Paula, regresa aquí. Vuelve a ascender. A la cuenta de 3, despertarás. 1, 2,